quien resulte responsable. Amigos, gracias por participar y continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Es que es un tema bien interesante, Enrique, en el cual realmente, son muchos puntos de vista, muy respetables los tuyos. Mi problema principal es de que yo doy clases en la universidad. Sí, yo sé. Entonces, al dar clases en la universidad, conocer la cuestión sustantiva y adjetiva, primero del delito, del proceso, y después todo eso, tener la oportunidad de aplicarlo en forma de asesor jurídico de la víctima y defensor de imputados, como que el panorama cambia. Sí. Y de llevar a cabo juicios ante, por ejemplo, hasta en la fecha, ante el juzgado de distrito, en el sistema acusatorio adversarial. O sea, la verdad es que... Te voy a decir una cosa. Hablemos del caso de Bosco. ¿Cuánto tiempo tiene Bosco? ¿Sabes? Hoy chequé su amparo. ¿Sabes desde cuándo? ¿Desde cuándo se llevó a cabo la audiencia constitucional de Bosco? Desde enero de este año. ¿Cuántos meses llevamos en un Y entonces, a ver, tú me hablas que la ley... Entonces, ahora, yo me pregunto, el 17 constitucional, por eso, Ahora, a ver, recordemos el caso de Bosco. A ver, el 17 constitucional que Recordemos el caso de manifiesta Bosco. es pronta, expedita y gratuita. En el caso del inquisitorio no es así. ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver, en la Constitución entonces, Pero no, ¿por qué no es la así. hace valer, licenciado? Claro que se hizo valer. Vámonos, otro amparo, porque no le están haciendo Amparo por denegación. Claro. Contra un amparo. Sí. O sea, espérame. La Constitución es clara, ¿no? Con calma. Estamos hablando del inquisitorio, ¿sí? Bosco está detenido, sujeto a un proceso por un delito de portación de arma de fuego. Siendo policía, un arma sembrada, un arma que sea sembrada con videos, con todo ¿Cuánto tiempo tiene acreditado. ya detenido Bosco? Va para 3 años. Mucho ¿Por más. 4 años? Más, yo creo que va para 5 años. ¿Cuál es la penalidad? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué le voy a pedir ya al juez de distrito? A que se haga a cabo el proceso. ¿Sabes qué, señor? Si la pena de Bosco como máximo son 7 años, ya lleva 5, ya déjalo salir. No, ¿por qué? A ver, no, déjalo salir y que lleve su proceso en libertad. No, y que se, obviamente la reparación del daño. Pero eso es después de que consigamos la sentencia absolutoria. Por parte de la Secretaría de Defensa Nacional. Que tiene que venir la sentencia absolutoria, esa solamente la voy a conseguir con el amparo. Pero quiero que me entiendas, más de 5 años en un proceso. Por eso, y no se violenta la Constitución. En el sistema inquisitorio. El sistema acusatorio pero no tiene por qué violentarse ni de una ni de otra forma. Cuando estamos hablando de una legalidad. El sistema inquisitorio era así. No tiene por. No, a ver. Era entonces así. la Constitución, ¿Sabes, ¿para qué te sirve? Tú dijiste en un principio que la Constitución. Después de 5 años de el proceso. artículo 17. Después de 5 años en el proceso inquisitorio con Bosco. ¿Sabes cuándo me ha recibido el juez de distrito para atenderme? Ninguna. Ni una. En cambio, en el sistema acusatorio tengo al juez. Que algunos ofendidos, inclusive se levantan y le gritan a los jueces. ¿Por qué? Porque no les parece la resolución que se dicta, ¿no? O sea, a otros nos multan. Ah, bueno, eso sí, es otra cosa. ¿Tú te gritaste? ¿Mandé? ¿Tú gritaste? ¿Quién gritó? No, yo sí les dije. O sea, claro que sí. Y se grabó, me multaron. Ni siquiera me apercibieron. Con 100 días de salario, sin haberme apercibido. Eso es un abuso de autoridad, licenciado. ¿Era un juez oral? Sí, era juicio oral. Era juez oral. Bueno, pero entonces, en ese sentido, tenemos ya si la defensa no se opone a las pruebas que presenta la fiscalía, no nada, el juez no puede perfeccionar las pruebas de la defensa. ¿O sí? No, porque estamos en un proceso de igualdad. Entonces, supuestamente. Pero eso está videograbado. Claro. Enrique, el día que quieras. Apelación, Enrique, el día que quieras. O la casación, sí, si es que Enrique, pero el día que quieras, Ajá. el día que quieras, porque es muy interesante, o sea, tú tienes un punto de vista y yo también lo tengo del otro lado, pero al momento que vamos, lamentablemente, por circunstancias, eres víctima y te enfrentas a todo el procedimiento, obviamente nosotros conocemos, ¿de acuerdo? Y pensamos que es más fácil porque tenemos los caminos, ¿sí? Lo conocemos, ¿sí? Conocemos lo que te marca la ley y es cuando más coraje te da, ¿sí? Que una persona que trae un birrete, ¿sí? Y está de juez o 3 jueces agarren y piensen lo contrario. Lamentablemente hoy nuestros jueces están mal preparados. ¿Cómo es posible que un juez agarre y te emita 2 órdenes de aprehensión? Perdón, actualmente, ¿cómo es posible que agarren, y podemos hablar de una infinidad de situaciones y circunstancias que lamentablemente lo que es la administración de justicia, Enrique, deja mucho que desear. Hoy no hay confiabilidad ni en una fiscalía
de ningún estado de la República, ¿sí? Ni en los tribunales. La justicia... Casi animo que nos vayamos al espacio a vivir. No, a ver, Enrique. No. Tenemos que vivir aquí. Enrique, tenemos que hacer valer la ley. Enrique. O nos vamos a aislar en una isla desierta. Tú le agarras, vamos, el sistema, hoy por hoy, a un elemento de seguridad pública que anda en materia de prevención, le pides que se certifique, que tenga sus exámenes de control y confianza. ¿Por qué los jueces se han negado a ello? Porque se supone que los jueces no son órganos de prevención de delito, no, ni de procuración, no, son de impartición de justicia, pero al final de cuentas también tienen que ser confiables, ¿de acuerdo? A ver, Enrique. Pues no has criticado mucho los exámenes de control de confianza. No, yo los critico, Enrique. Entonces, ¿cómo proponen que se den a otras personas? Sí, pero es que te voy a decir se deben de acabar los exámenes de control de confianza. Estoy de acuerdo, pero tiene que haber, ¿qué pasa? ¿Hace cuánto que en el estado de Morelos y en muchos estados de la República no hay un examen de oposición para llegar a ser juez? Bueno, hace mucho. Hace mucho. Creo que los últimos los hizo Ricardo Rosa, si no estoy mal. Entonces, sí me entiendes. Entonces, yo creo que tiene que llegar la gente mejor preparada. Pero ahí vienen los problemas. O sea, estamos bajo un régimen, se supone democrático, donde el órgano máximo... Ya no está presumiendo la Cartier. El órgano máximo, no, es Vic. El órgano máximo del Estado, porque son nuestros representantes, son los diputados. ¿Sí? Perdón, y se supone, ¿tenemos? Sí, se supone que, que esos diputados tenemos circo. Fueron elegidos democráticamente. ¿Tenemos qué? Elegidos democráticamente por nosotros como ciudadanos. Se crea un Congreso del Estado. Desafortunadamente ese Congreso del Estado no solamente están los que fueron elegidos democráticamente, sino que se esquistan aquí otras personas que sin ser elegidos son diputados de los plurinominales. Bueno, pues ya tienes ahí a Paco Moreno, ¿sabes a qué puesto se va? Ya tenemos ¿Sabes a dónde se va, Paquito Moreno? Un órgano legislativo que se compone de fuerza democrática y fuerza de partido. ¿Sí? Y después esa fuerza democrática es sobrepasada por la fuerza de partido. Y esa fuerza de partido... Yo creo que es por la corrupción. Esa fuerza de partido es la que impone, en un momento determinado, a los jueces, a los magistrados en una primera instancia. Y los magistrados son designados no tanto porque sepan, sino porque son cuates de los diputados de un partido político. Sí, pero el día que sea autónomo el presupuesto, que sea totalmente distinto... Y le dan facultades todavía malo, para que se designe al fiscal. Malo. La Procuración de Justicia se partidiza. Entonces, ¿cuál es el problema real que tenemos en México? Los partidos políticos. Por eso. Pero hoy, ¿estás de acuerdo conmigo? Que la Constitución se viola. Los derechos... Y por eso tenemos los juicios de amparo. Enrique, somos el único país en el mundo que tiene un juicio de amparo específicamente para proteger los derechos humanos consagrados en garantías individuales. Sí, somos el único. Entonces, ¿por qué no lo hacemos valer? Yo la verdad que para todo yo promuevo amparo. Aunque los jueces de distrito luego se chocan de mí. Pero a ver, ahí tienes, si se llevó la audiencia constitucional, digo porque te están hablando de los tomos, pero ya es mucho. Oye, ¿ya vamos para un año? Ya es mucho. Ya es mucho. Digo, porque al final de cuentas estás hablando que hay una persona inocente detenida. ¿Sí? ¿Cuánta gente inocente realmente no se encuentra privada de la libertad? En el caso de Bosco, efectivamente, se la trataba de relacionar con miembros de la delincuencia organizada, cosa que dentro de la apelación que se promovió, se le quitó la libertad por ese delito y solamente se quedó en un principio por posesión y después le ganamos un amparo y el juez de distrito... el magistrado, en lugar de beneficiarlo, lo perjudicó al ponerle portación. Esto del amparo sirvió para perjudicarlo. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a otro amparo con esos argumentos. Y ya tengo para un año, casi voy a cumplir, que no se resuelve ese amparo. Entonces ya no me queda otra más que decir al juezito, señor juez, ya el señor ya va a comprobar una pena. ¿O qué le vas a poner la máxima? Pero ¿cómo le va a poner una pena cuando ahí están las grabaciones, cuando está todo, donde el arma es plantada? Es en base a solicitar, por ejemplo, y eso sucedió en Morelos, sucedió en Cuernavaca. Una persona que estuvo detenida, ¿sí? Con un proceso de cuenta por robo, cuya pena máxima era 2 años. Ya tenía 2 años y medio detenido. Entonces, cuando hicieron la revisión, dijeron, espérame, pues esta persona está procesada por esto y ve. Ya tiene 2 años y medio. Dijeron que se vaya.
Y siga usted su proceso por ahí, total. Si lo sentencia a 2 años, mira, está compurgado. Ese caso es igual que Bosco. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer, porque la verdad es que esperar la definición de un amparo, Pero, por eso, tratándose de delincuencia organizada, es complicado. Aquí, por lo general, los amparos duran la resolución 3 meses. pero más o entonces menos ya el estás de tema acuerdo legal. conmigo que lamentablemente la ley hoy no es perfecta. Es La ley- perfectible. perfectible, no, dije perfecta. ¿Y quiénes son los que la podemos hacer perfectible? Los seres humanos. Sí, claro. Llámese desde ministros, magistrados, jueces, abogados, fiscales. La podemos hacer perfectible. Sí, claro. Pero para hacerla perfectible tenemos que actuar en forma ética, ordenada, etcétera. Sí, pero también tienes que tener, por ejemplo, un tribunal completamente autónomo de un Congreso, con un presupuesto autónomo. Entonces, tienes que tener una fiscalía también autónoma. Entonces, ¿quiénes son? ¿Por qué? Porque al final de cuentas... ¿Cuál es el problema del país? El Ejecutivo propone... ¿Cuál es el problema del país? Nosotros. El problema del país son los partidos políticos. Nosotros, que lo hemos permitido. Los partidos políticos deben de desaparecer de la faz de Pero la al tierra. final de cuentas vuelves a lo mismo. Partidos políticos, candidatos independientes, digo, no todos, porque claro, en Guadalajara hay un garbanzo de libra, como se dice. Pero vamos, tienes por ejemplo Cuernavaca, como nos fue mal. Pues sí. Pero te digo, pero todos andan felices porque el presidente fue a jugar a Roma. Pues sí, qué bueno. Mira, nadie le quita que sea un deportista extraordinario, que sea un deportista extraordinario. Pero insisto, eso es una cosa de tu vida personal, qué bueno. Si fueras así de disciplinado y de ilustre, gobernando Cuernavaca, no, hombre, estaríamos en otro Yo lado. reitero, el problema de México, de Morelos, son los partidos políticos. De México. Son los partidos políticos. Los partidos políticos tienen el poder. Pero, ¿y Tiene quién ha que- permitido eso? Los diputados, o sea, todo eso. O sea, Enrique, te lo comenté ayer. O sea, estuvo conmigo un diputado y dijo, qué tristeza es ver que nada más esto es un circo. Pues, ¿eh? Pero bueno. Le tienen que quitar. ¿Qué me opinas de la salida de Paco Moreno en la renuncia a la mesa directiva? Que le vaya bien. Que le vaya bien. Muy bien al señor Paco Moreno, en otras líderes. ¿Sí sabes para dónde va? Me quiero imaginar que para la Secretaría de Gobierno. Vamos un corte, continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com.